A continuación va a hablar el doctor Fernando Sigman, que es médico, es especialista en pediatría de adolescencia y es especialista en salud de UNICEF Argentina. Hola. La verdad, muchas gracias, primero ante todo, muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes esta jornada y traer nuestros puntos de vista para todos ustedes. Nora, ya dijiste casi todos los contenidos, así que espero no ser muy redundante, porque pasaste por toda la agenda, por casi toda la agenda de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Para mí estar acá, después de no sé cuántos años que pasé por estos lugares, es un momento que ojalá en el futuro haya más luz y más posibilidad de vernos, ¿no? Esta forma tan oscura de estar en un ámbito académico suena anacrónico. Bueno, estoy a cargo del área de salud de UNICEF Argentina. Voy a estar contando un poquito por qué nosotros estamos trabajando en temas de alimentación y cómo es que UNICEF vira un poco en el foco también de sus contenidos en relación a nutrición y por qué en nuestros países no trabajamos a veces la agenda tradicional de la emergencia que UNICEF trabaja en otras partes del mundo. Y voy a estar contando específicamente algunas perspectivas también en salud pública que sería muy interesante compartir con ustedes. Ante todo, de los que están presentes, levanten la mano quienes forman parte de la banda de docentes. Digo, hay como dos bandos, ¿no? Un bando docente, un bando estudiantes. No digo. Hay un grupo de docentes, grupo estudiantes. Bien. Sí, me imagino que... A ver, vamos a hacer otra pregunta. ¿Pertenecientes a la Facultad de Medicina? Todos, ¿todes? ¿A otras facultades? No todos, no todas. Bien. ¿Público en general, no universitario actualmente? Bien. Bienvenidos. No se sientan intimidados por el auditorio, si no tienen el training. Mírense, hagan el ejercicio de saber a quiénes tienen cerca, porque ustedes forman parte de un grupo interesado en algunos temas que lamentablemente no son parte del interés general. Y la salud, sobre todo, es una construcción social y cultural. Eso es lo que explica que países con tan diferente presupuesto en salud puedan tener resultados tan diferentes, ¿sí? El ejemplo Cuba, que recientemente fue el primer país en poder declarar la eliminación de la transmisión vertical de VIH y sífilis en recién nacidos, es un país que tiene un presupuesto mucho más exiguo que otros que no lo lograron certificar. Y la organización del sistema de salud, que implica una situación compleja entre la economía, el mercado de la salud, los desarrollos tecnológicos, las expectativas de las personas. De últimas, es una construcción que está sostenida en una trama cultural que acepta y construye cómo es que la salud se organiza. Y eso directamente impacta en los resultados que vivimos cotidianamente. Nosotros somos un ejemplo de ineficiencia, la Argentina es un ejemplo de ineficiencia, porque tiene aceptablemente su gasto en salud, se acerca a lo esperable para los objetivos de desarrollo sostenible, pero sus resultados no condicen con el monto de inversión que tenemos. Meterse en temas de salud significa meterse en situaciones complejas. Complejo no es lo mismo que complicado. Ojalá todo fuera complicado. Si fuera complicado, de alguna manera lo resolvemos. Una receta de cocina puede ser complicada, pero si me concentro y está bien redactada, la voy a resolver. El plato más o menos va a salir. La complejidad de un sistema hace que yo genere una intervención
y no pueda estar absolutamente seguro de su resultado. Es decir, estoy seguro, no va a ser lineal. No es que porque yo intervenga en un lugar, el resultado va a ser exclusivamente el esperado. Hay tanta multiplicidad de cuestiones en juego que el resultado nunca es el esperado. Entonces, cuando tenemos que pensar en salud, tenemos que pensar que estamos abordando un tema complejo. La complejidad en general está atada a los seres humanos. Somos las personas que hacemos complejas las cosas, ¿sí? Pero es lógico, porque si queremos intervenir en salud, piensa en la cantidad de actores. La Argentina tiene la absurda, el enorme número de más de 360 cajas diferentes para administrar salud. Y cuando queremos aún gestionar en algún lugar específico una institución de salud, tenemos que estar, y es lógico que sea, pero trabajando con el gremio, trabajando con los profesionales, dentro del equipo de salud, las distintas situaciones y las relaciones entre quienes son médicos, enfermeros, hasta el nombre auxiliares, ¿no? Todo esto implica relaciones de poder y eso hace que cualquier intervención que yo haga en algún lugar nunca salga exactamente como la esperaba. Pero por eso es importante que quienes estamos comprometidos con cambios en la salud y con altos impactos, nos conozcamos, conversemos y tengamos una voz desde la sociedad para ir construyendo una cultura de salud diferente. Un minutito. UNICEF es un organismo de Naciones Unidas. Trabaja en 190 países del mundo de manera muy diferente. En un país, Argentina ahora es un país de altos ingresos. A nivel de definición mundial, ¿sí? Argentina en la última clasificación no es un país más de medianos ingresos o medianos altos ingresos, es un país de altos ingresos. Y si nos comparamos con otras realidades del mundo, hay muchas posibilidades de hacer cosas muy buenas en Argentina. Hay una cobertura amplia del sistema de salud con muy diversa calidad, estamos de acuerdo, pero territorialmente se llega, el sistema educativo territorialmente llega. Produce alimentos de sobra para su población y esas son ventajas que en algún momento tenemos que poder aprovechar como país. Y UNICEF tiene como misión hacer que los estados cumplan con la Convención de los Derechos del Niño, en grosso modo. En Argentina trabajamos en un sistema de cooperación con el país y hay una agenda de cooperación que se firma cada 5 años. Y fue una novedad para UNICEF Argentina que se incluyera en la agenda de cooperación enfermedades no transmisibles, ¿sí? En las cuales la obesidad infantil se convierte y se constituye como uno de los nodos de abordaje. La siguiente. Vamos a estar hablando del derecho a la alimentación. Comentario. ¿Existe la mala alimentación? Tenemos que trabajar un poco más en nuestra semántica, no nuestras palabras, porque alimentación de por sí tendría que ser buena, es aquello que ingerimos para ayudarnos en nuestro crecimiento y desarrollo, pero existe la palabra malnutrición, existe la palabra mala alimentación, pero me parece como que hay algo de por sí en la alimentación que implica el desarrollo. Vamos a estar hablando un poquito de la perspectiva de derechos en niños, niñas y adolescentes en relación al derecho a la alimentación. La siguiente. El primer punto clave, estamos todos de acuerdo, la alimentación, y por eso hice esta aclaración, en un sentido positivo, de aporte al desarrollo, es un derecho. No todo lo que comemos es alimentación, no todos los ingeribles es alimentación, es importante tenerlo claro. ¿Quiénes del grupo de estudiantes va a trabajar con niños o espera trabajar con niños, niñas y adolescentes en el futuro? Bien. El resto con adultos, adultas. ¿Quiénes piensan tener trabajo clínico? ¿Quiénes piensan tener trabajo clínico? ¿Quiénes piensan que su tarea va a estar desarrollada a través de instrumentos? Bien, bueno, estamos en el momento de ir eligiendo los caminos. La alimentación es un derecho, disculpen la digresión. La siguiente. La Convención sobre los Derechos del Niño
dice, los Estados partes reconocen el derecho del niño, se redactó en otro momento, ¿sí? Niños, niñas. Cuando dice niño, niñas, niñas, adolescentes menores de 18 años para la Convención, al disfrute del más alto nivel posible de salud, implica que los Estados partes adoptarán las medidas apropiadas para combatir la malnutrición, ¿sí? No la desnutrición, la malnutrición, y mediante el suministro de alimentos nutritivos adecuados. La siguiente. Todas las medidas para dar efectividad a los derechos reconocidos, hasta el máximo de los recursos de que se dispongan. Nora hacía referencia a eso. La siguiente. Hoy en día el derecho a la alimentación no está siendo garantizado. Hay una doble carga de malnutrición en la Argentina. Porque el principal problema en números absolutos viene siendo la obesidad. Ahora seguimos teniendo un 10, un 8% de desnutrición, que también sigue siendo un problema inadmisible. Hago otra aclaración en términos de salud pública, y esto de los países de medianos ingresos, altos ingresos. La Argentina, como muchos países, viene mejorando muchos de sus promedios. Ahora, los promedios en nuestros países mejoran a expensas de los que mejor están. Los grupos vulnerables siguen estando vulnerables, ¿sí? Y sus indicadores siguen siendo malos. Aclaro, mejora la mortalidad infantil en los que están mejor en la sociedad. En los que están peor, sus números no mejoran a la misma velocidad. Por eso es que tenemos los bolsones con indicadores diferentes en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, donde los números son terribles y son comparables con los lugares más pobres. Los grupos vulnerables, lamentablemente, siguen estando vulnerables y las inequidades, las brechas de equidad, no se reducen. Tenemos una doble carga de malnutrición, la desnutrición más el sobrepeso, obesidad. Estamos en una transición epidemiológica, o más que estamos del otro lado de la transición epidemiológica. Nuestra pirámide poblacional ya va teniendo más personas mayores que niños y adolescentes, y también nuestros hábitos de consumo hacen que, y algunas situaciones que ya están grandemente resueltas en la Argentina, entonces hacen que las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades metabólicas, las enfermedades no transmisibles en general, vayan teniendo una mayor prevalencia. De la siguiente. 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes en edad escolar tienen exceso de peso. Estos números no solo están igual, sino les podemos decir que están aumentando. Esperemos que en este año el Ministerio de Salud dé a conocer la nueva encuesta mundial de salud escolar, y yo adelanto que estos números están empeorando. Hace un par de semanas el mismo Ministerio de Salud, también con nuestro apoyo, hizo una elaboración de los números registrados por el Programa de Salud Escolar a nivel nacional, y la obesidad también sigue siendo un problema. Los chicos no todos entran obesos y con sobrepeso a la escuela primaria, pero la mayoría sale con sobrepeso de la escuela primaria. Los entornos escolares son indispensables. Segunda tasa de sobrepeso en menores de 5 años de la región. La obesidad aumentó un 42,5% entre 2005 y 2013. La encuesta nacional de factores de riesgo, que también esperemos que pronto se repita en Argentina. La siguiente. La obesidad, y acá es donde empiezan algunas cuestiones de la cultura a poder incidir en nuestro pensamiento. Primero, la Argentina no entiende todavía que la obesidad es un problema, ¿no? Pregunta, para los que están, yo supongo que ustedes son un grupo que sí la tienen, pero si les hablaban de problemas de nutrición en Argentina, ¿quiénes hubiesen dicho que el principal problema era la desnutrición? Gracias por levantar la mano. ¿Alguien más? Bien, gracias. Todavía la mayor parte de la población piensa que
Y ser pobre te da un 31% más de chances de ser obeso que si no lo sos. Como en general sucede con las epidemias, las clases más ricas se sacan el problema de encima. Y en esta, que vendría a ser una primer epidemia del mercado, las clases más ricas pueden reorganizar su alimentación y no lo pueden hacer las clases más pobres, y el bombardeo comunicacional del mercado para sostener el negocio como está armado, porque implica cambios, modificar el negocio, se dirige a quienes son más vulnerables y tienen menos herramientas para poder elegir. Y hago otra aclaración porque mencionamos al mercado. No existe la posibilidad al día de hoy, que el mundo no tenga un mercado de la alimentación. Alimentar millones de personas a como está estructurado el mundo hoy implica que haya mercado, distintos tipos de mercado. Los mercados pueden reconfigurarse para brindar mejor alimentación. La siguiente. Entonces, es una cuestión de derechos porque implica el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, sobre todo el derecho a la vida como genérico, implica un derecho a la educación, y si no estás bien alimentado no aprendés, eso es clarísimo, implica un desarrollo el derecho al desarrollo pleno, al descanso y al esparcimiento, y obviamente implica el derecho a la información y a la no discriminación en relación a las poblaciones que están siendo discriminadas. La siguiente. Entonces, si los chicos, niños, niñas y adolescentes tienen el derecho al más alto nivel de salud, la siguiente, y crecer en ambientes saludables, libres de interferencias indebidas que condicionen sus elecciones, la siguiente, alimentos saludables en calidad y cantidad, la siguiente, a recibir información adecuada que les permita realizar libremente elecciones que favorezcan su salud, la siguiente, educarse en ambientes saludables, la siguiente. ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Primero, para organizar el qué hay que hacer, hay que entender que la obesidad no es una cuestión individual. No eres tú, Johnny, solamente responsable de tu vida. La salud es una construcción cultural, nuestra salud es una construcción cultural. Cuando empezamos a ver que la obesidad crece, que crece en todos los países del mundo, que crece en las sociedades, que crece masivamente, nuestro pensamiento, estamos en la Facultad de Medicina, tendría que ser epidemiológico, decir, bueno, ¿cuáles son los factores? ¿Sí? Pensar que solamente es una cuestión individual es negar cómo se estructura nuestro pensamiento. Obviamente tenemos que planificar acciones individuales, y lo digo pensando en ustedes y en sus profesiones en el futuro, en sus perfiles profesionales, pero excede el abordaje que podamos hacer en el 1 a 1, excede por mucho en lo que podamos hacer. Hay que definir qué cosas incluye el pensar en un ambiente obesogénico. La siguiente. La obesidad responde al entorno. La alta exposición de niños, niñas y adolescentes al marketing de comestibles ultraprocesados. Voy a tomar el ejemplo por otro lado. Salgamos un poco de lo que consideramos alimentación. No vamos a hablar ni de lácteos concentrados, ni de danoninos, ni de pizzas prehechas, ni hamburguesas. ¿Quiénes de los que están acá se imaginan que pueden tener una fiesta, una reunión sin cerveza? Nadie. Bueno, son un grupo ideologizado de la sociedad, son la avanzada. Hoy en día casi nadie puede imaginarse una reunión sin alcohol, ni nosotros. Esa es otra pregunta. Esa es una construcción del mercado. No fue así siempre. Y lamentablemente también en Argentina somos como muy susceptibles al bombardeo del mercado. En los años 80, antes de los años 80 no había este consumo, se empezó en los años 80 una planificada campaña en la cual terminamos naturalizando
que eso es natural. Naturalizar, entienden el concepto. Si yo pienso que algo es natural, es parte del paisaje, no me preocupo, es natural que esté. No lo cambio. Pero no es natural, es una construcción. De hecho, Argentina triplicó su consumo de cerveza y otros países solamente lo duplicaron. Somos susceptibles al mercado, los argentinos particularmente. Esta naturalización, que así espero haber sido claro con el ejemplo, esta naturalización existe en los alimentos. Una gran, absoluta mayoría de nuestra población cree que poner una Coca-Cola en la mesa, una bebida endulzada artificialmente, honra y gratifica a sus hijos. Hablo porque siguen siendo las madres en nuestra sociedad quienes deciden qué es lo que se pone en la mesa. Estoy hablando de números absolutos. Hoy sabemos que las familias son monoparentales, hay de distintos tipos, no todos son parejas dentro del binarismo, de la concepción de la sexualidad, pero bueno, no permítanme que cuando hable de estas cosas diga madres, porque siguen siendo, como grupo de comunicación, las madres las que deciden qué se compra y qué no se compra. Los mecanismos por los cuales elegimos los alimentos, todos nosotros en un supermercado, tienen más que ver con los reflejos en la elección, colores, posiciones, ubicación, bombardeo comunicacional desde distintos lados, que de una decisión racional. Para todos, aún para los que de acá estamos más metidos en los temas de alimentación. Y esto es claro, y esto la mercadotecnia lo sabe hace muchísimo, pero la salud pública muy lentamente se mete con esto. Y sabemos que define cuestiones de salud pública. El gasto en salud que vamos a tener todos nosotros de acá en los próximos años por las enfermedades no transmisibles, no tengo el cálculo exacto, pero si nos preocupa la deuda externa, imagínense el gasto que el país va a tener que estar haciendo para tratarnos a nosotros dentro de 20, 30, 40 años. Gracias que tenemos un público muy joven, pero todo llega, queridos. La siguiente. Entonces, claramente nosotros abogamos, junto con la OPS y con muchos grupos, ahora el Ministerio de Salud también, aunque no todo el país, el Ministerio de Salud sí, porque haya una información clara que identifique comestibles no saludables. El etiquetado frontal, como el modelo que tiene Chile, que acaba de incluir Perú y Uruguay, es claro y es una herramienta para competir con toda esa mercadotecnia. Es muy naif pensar que la mercadotecnia la vamos a combatir con un cartelito atrás, con una letra minúscula, en la cual nos expliquen composiciones cada 100 por porción, tenemos que estar pensando qué significa grasas trans, ¿sí? Es imposible, y la industria lo sabe, es imposible que compitamos desde una mirada sanitaria con semáforos. El tiempo que requiere pensar un semáforo como señalización de bueno, malo, más o menos, es mucho mayor que el automatismo que nos genera la industria y el mercado con los colores y las posiciones en las góndolas. Está estudiadísimo. Por eso hoy la industria quiere cartelitos, quiere información detrás y quiere semáforos. Saben que hoy por hoy lo que sabemos, el sistema de advertencias es lo más efectivo para que las personas puedan elegir. Nos avisa, si alguien viajó a Chile, lo vio claramente, y a partir de estas políticas, la industria alimentaria en Chile está cambiando. ¿Sí? Hoy los cereales, altos en sodio, altos en azúcares, bajos en fibras, que todas las familias piensan que es una buena alimentación, a pesar de ser caros, ¿no? Y que no todas las familias lo pueden tener, y claramente esto, pero están cambiando su composición en Chile. Y acá hay otro, hablando de la complejidad de salud. Ustedes son un grupo privilegiado de la sociedad. Tienen alimentación, pueden estar atendiendo en un lugar con poca luz a todo lo que estamos hablando, digamos, con voz resonante, y no se paran, no se durmieron. Quiere decir que tienen una buena alimentación. También se produce una especie de aprendizaje social de qué consumir, como las modas, ¿sí? Las clases sociales más altas generan modas que después son tomadas por otros grupos más vulnerables. Entonces también ahí hay
hay una responsabilidad de nosotros como grupos de jugarnos por ciertas concepciones que propendan a una salud pública y a una protección para todos. La siguiente. Bueno, nuestros entornos escolares hoy no son protectores. Una estrategia como el etiquetado permite articular acciones en el cual qué cosas pueden entrar a una escuela y qué cosas no, qué cosas pueden ser publicitadas para niños y niñas y qué cosas no. La siguiente. Bueno, estuvimos mucho hablando de esto. La siguiente. Nuestro objetivo es promover políticas públicas que protejan adecuadamente la infancia y fomenten la alimentación saludable. Creo que es más que claro. La siguiente. Y trabajamos a distintos niveles, a nivel del gobierno, a nivel de ONGs, ¿sí? Organismos no gubernamentales, sociedades científicas. Pero si queremos abordar esta complejidad, este tema, y desde su complejidad tenemos que abordar la percepción social, y ahí todos tenemos que trabajar para cambiarlo. El ejemplo, el danonino no salva la desnutrición de tu hijo, ¿sí? Quizás te calma ansiedad de que hiciste algo, pero no hiciste nada, al contrario. Tener la Coca-Cola en la mesa, la Coca-Cola, los jugos concentrados, cualquier cosa ultraprocesada en general. Tiene que haber información y datos para la población certeros que nos permitan salir a la sociedad y decir, mira, la campaña de la porción justa es una mentira, ¿tá? Porque es riquísimo un bonobón, pero si te dicen que un bonobón no te hace nada, pero después en el supermercado, frente a la vista, tenés la oferta de la caja, de 4 cajas de 20 bonobón cada uno al cuarto de precio, se te va la mano porque decís, bueno, en el próximo cumpleaños, pero después no es en el próximo cumpleaños, es todos los días. O la propaganda última de la gaseosa, bueno, nuestra empresa, el 50% de nuestros productos no tienen azúcar y estamos disminuyendo los envases. Por argentinos y por las crisis que pasamos, sabemos que reducir el envase es una estrategia de marketing para seguir consumiendo los mismos volúmenes. Digo, antes no hablábamos de nutrición, pero nuestros envases se fueron achicando con cada crisis económica, porque es la forma que tiene la industria de sostener nuestro consumo. Es necesaria decisión política. La decisión política, obviamente, es otra cuestión compleja, pero una de las patas para mover la decisión política es el imaginario social, la conciencia social, la construcción. Por eso era importante, les dije, mírense, conozcámonos quienes estamos de acuerdo con estos conceptos, porque tenemos que trabajar para que sean más conocidos. La siguiente. Entonces, nosotros desde UNICEF trabajamos con el Estado y con nuestro apoyo, no solo, digamos, hay mucha gente comprometida en esta gestión del Ministerio de Salud, se está concluyendo la encuesta nacional de nutrición y salud, que hace 15 años no se hacía, y vamos a tener información fehaciente de cuál es el estado nutricional de nuestra población. Generar evidencia, ahí estamos acompañando en generar evidencia en estos temas. La siguiente. La abogacía, políticas públicas basadas en evidencia, por eso estamos tan claramente alineados en el etiquetado frontal, en defender a nuestros niños, niñas y adolescentes del marketing. Nuestros cerebros, nuestras neurohormonas se setean muy temprano en nuestras preferencias, muy temprano, y la industria lo sabe, y van dirigidos a nuestros gustos a dejar plantados en nuestros hábitos de consumo alimentos altos en sodio, altos en azúcares y altos en grasas. Sostener la lactancia materna sigue siendo importante. Dejo para reflexionar porque es parte de nuestra agenda. Piénsense, ustedes, quienes van a ser gestantes en el futuro, ¿quiénes optarían o estarían pensando más por una cesárea que por un parto natural? Otra influencia del mercado, otro mercado, ¿sí? No es la industria de alimentos. Pero gran parte de la población acá que piensa en algún momento tener hijos, está pensando en una cesárea, ¿sí? Y no es para nada más saludable tener una cesárea que tener un parto de forma natural. Cómo el mercado en distintas maneras nos hace aceptar cosas como verdades absolutamente naturales. Y la lactancia materna, ¿sí? La lactancia materna obviamente que beneficia muchísimo a los
recién nacidos cuando decidimos tenerlos. Y es un derecho decidir cuándo, cómo y con quién tenerlos. Digo, estoy metiendo toda la agenda, pero de paso. La asistencia técnica, obviamente, para trabajar estas líneas. A ver, la siguiente. Estamos trabajando en construir una coalición nacional para la prevención de la obesidad de niños, niñas y adolescentes. Es importante que haya voces desde la sociedad civil que señalen que estas cosas están mal. No escuchamos voces fuertes diciendo que la campaña, la porción justa, no es verdad, no es saludable. Hay pocas voces, son las voces entre los conocidos que lo decimos. No hay asociaciones de consumidores que hoy estén saliendo a pedir un juicio porque eso es un atentado contra la salud pública. Trabajamos a nivel de provincias y trabajamos por entornos escolares saludables. La siguiente. Creo que hice un paneo sobre nuestras posiciones en relación a la salud porque es importante tener una perspectiva de derechos. Si las situaciones de salud son complejas, y este es lo último, un minutito más de atención, pensemos las situaciones complejas como una ameba, ¿sí? Algo medio gelatinoso que se mueve. Si yo hago una intervención puntual, no logro ningún cambio. O tengo que estar como empujando por distintos lugares al mismo tiempo, o tengo que tener un atractor, algún lineamiento que me genere un vector. No sé, la concentración de oxígeno será. En este caso, la perspectiva de derechos es una forma, me parece, justa, equitativa, de organizar el abordaje de la complejidad. Y esta es la propuesta que quizás les estamos haciendo. Incluir la perspectiva de derechos nos permite organizar la complejidad, porque todo lo chequeamos con la perspectiva de derechos, y ahí tenemos una linealidad en nuestra acción. Bueno, muchísimas gracias por la atención.